Profesora, compañeras todas, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Hilary Samantha Rodríguez Vizcarra y el día de hoy les voy a hablar sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes en las provincias. En la actualidad se han realizado diferentes estudios, pero la información disponible no es suficiente para realizar un análisis, ¿no?, determinado a cada ciudad, no a cada departamento del Perú, para analizar la situación en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes. Indicadores al desarrollo de la niñez y adolescencia en las dimensiones de salud, protección y educación. Bueno, a ver, punto uno. La situación de la niñez indígena tiene tener una desventaja, ya que aquí los niños hablan, o tienen otro lenguaje, ¿no? Y mayormente la educación es en castellano, entonces debido a eso ellos tienen a tener desventajas. Como también el acceso a fuentes mejoradas de agua, ¿no? Que en muchas ocasiones acá los niños y las familias no cuentan con los recursos básicos como el agua, la luz, y en muchos casos se cocinan a leña, ¿no? Lo cual causa infecciones estomacales y todo eso, ¿no? Y otro punto es que en este lugar también hay, bueno, en estas zonas se podría decir que hay lugares donde hay bastante pobreza y debido a ello es que los estudiantes, los niños, adolescentes, no logran concluir sus estudios a la edad adecuada que debería ser. Bueno, el primer departamento es Amazonas. Amazonas es uno de los departamentos que, bueno, que tiene mayor cantidad de niños y adolescentes que viven en una extrema pobreza, ¿no? Y que también es un departamento donde hay un mayor número de niños y niñas que manejan distintos idiomas, ¿no? Bastantes lenguas de Perú. Como también el inicio precoz de la vida conyugal es más adelantado, ¿no? Con los niños, por ejemplo, los adolescentes y mujeres de 15 a 18 años ya conviven, ¿no? Y la maternidad entre los 15 a 20 años. El departamento de Ancash. En Ancash, los niños y niñas adolescentes tienen como lengua materna el quechua, ¿no? Mayormente el quechua. Ya, el departamento de... En este departamento también hay gran mayor cantidad, podría decir, ¿no?, de adolescentes que residen en una situación de pobreza. Pero el acceso a fuentes mejoradas de agua y saneamiento por parte de los niños y niñas ancashinos es del 70%, que no, que a diferencia de Amazonas, acá sí la mayor población de niños cuenta con estos recursos, ¿no? El departamento de Apurímac. Apurímac es uno de los departamentos con mayor proporción de niños y adolescentes que residen en áreas rurales, ¿no?, con un 16%, y que viven en condición de pobreza, siendo el segundo departamento más pobre del país. Quiere decir que este departamento tiene hay más pobreza que en los demás anteriores, ¿no? También hay una mayor cantidad de niños y niñas que cuentan también, al igual que Ancash, con la lengua materna quechua. Bueno, ahora el departamento de Arequipa, ¿no? Arequipa es uno de los 8 departamentos menos pobres. Aquí la verdad no se encuentra mucha pobreza. Acá los niños solo tienen, ¿no?, un 30% de niños y niñas que viven en esta condición. En todos los indicadores relacionados con el desarrollo de la niñez y adolescencia muestran un desempeño por encima del promedio nacional, ¿no? Acá al contrario, la educación aquí está primero, se podría decir, ¿no? Y como que, otro punto, el 81% accede a fuentes mejoradas de agua y 70% a saneamiento frente al promedio nacional de 64% y 54% respectivamente. O sea que aquí yo podría decir que no se encuentra para los problemas de estos recursos básicos, ¿no? Y para concluir, en la tasa de conclusión de edad adecuada es superior al promedio tanto para la primaria, un 77%, como la secundaria, un 73%. Cosa que a diferencia de los anteriores departamentos, en Arequipa sí logran, la gran mayoría logra concluir sus estudios a la edad adecuada, ¿no? A diferencia de los anteriores departamentos. Bueno, a continuación, mi compañera va a seguir con la exposición. Yo les voy a hablar del departamento de Ayacucho. En Ayacucho, el 44% de los niños y niñas y adolescentes residen en las zonas rurales y el 73% viven en condiciones de pobreza.
Ayacucho es uno de los departamentos con la mayor cantidad de niños y niñas y adolescentes con lengua materna quechua, que es un 52.5%. En 7 de las provincias del departamento, más del 50% de los niños y niñas son quechua hablantes. Presentan las tasas más bajas de conclusión a tiempo de la primaria, el 52% en Cangallo, el 47% en Vilcas-Huamán y el 43% en La Mar. En la secundaria, las tasas de conclusión en la edad esperada son más bajas. Huancazancos el 25%, Víctor Fajardo el 23%, Cangallo el 20%, La Mar el 18% y Vilcas Guamán el 18%. La proporción de adolescentes, mujeres de 15 a 18 años que inician su vida conyugal y es relativamente homogénea. Además, La Mar presenta el mayor porcentaje de adolescentes mujeres de 15 a 20 años que han experimentado la maternidad con un 32%. A continuación, el departamento de Cajamarca. Cajamarca es el segundo departamento del país con la mayor proporción de niñas y niños adolescentes que residen en las áreas rurales, el 71%, y el séptimo con la más alta tasa de pobreza entre los niños y niñas menores de 18 años, que es un 65%. Presentan indicadores menos favorables en la conclusión a tiempo de la educación primaria, que es el 61%, y la secundaria el 32%. El departamento de Cajamarca presenta una gran heterogeneidad en el acceso a fuentes mejoradas de agua y saneamiento. Es importante señalar que en todas las provincias de Cajamarca se observa el uso generalizado del carbón, la leña o la bosta para cocinar. El inicio de la vida conyugal en Cajamarca ocurre a una edad más temprana, con el promedio nacional alrededor de 2 de cada 10 adolescentes mujeres de 15 a 20 años son madres. El 16% entre los 15 y 18 años se encuentran unidas a su pareja de convivencia o de matrimonio. El departamento del Cusco. Cusco es el segundo departamento con la mayor cantidad de niños y niñas y adolescentes con lengua materna originaria. En Cusco, y de cada 2 niños y niñas, el 50% residen en las zonas rurales y el 61% enfrentan las condiciones de pobreza. Lengua originaria de la Amazonía, resaltando el caso de la provincia de la Convención, donde el 2.6% de los niños y niñas tienen el Ashainca como lengua materna y el 7.9% tiene como materna otra lengua originaria de la Amazonía. Provincias son las que presentan las tasas más bajas de conclusión a tiempo de la educación secundaria del departamento, con 34% de Acomayo, 17% de Paucartambo, 32% de Canas, 24% de Chumbivilcas y 23% en Paruro. La Convención y Paucartambo son las provincias que muestran una proporción mayor de adolescentes mujeres que inician la vida conyugal, con el 21% y 20% respectivamente, y la maternidad de la edad temprana entre el 27% y 26%. El departamento de Huancavelica. De todos los departamentos del país, Huancavelica es el más pobre y el que presenta el mayor índice de ruralidad entre sus niños y niñas de 0 a 17 años. El 84% vive en situaciones de pobreza y el 72% reside en las áreas rurales. Asimismo, los porcentajes de conclusión a tiempo de la educación primaria es el 61% y la secundaria un 34%. Están por debajo del promedio nacional. Huancavelica es uno de los departamentos con la mayor cantidad de niños y niñas y adolescentes con lengua materna originaria, que es el quechua. Todas las provincias de Huancavelica muestran niveles de documentación con los niños y niñas menores de 5 años más altas. En el caso del acceso al DNI, en los jóvenes de 18 a 20 años, el desempeño es bastante positivo. En cuanto a la edad del inicio de la vida conyugal entre los adolescentes,
mujeres de 15 a 18 años se observan indicadores similares, entre el 9% y el 15%, al promedio nacional, que es un 11%. Sin embargo, el inicio de la maternidad es mayor en las provincias de Chucampa, el 24%, en Guaitara, el 21% y Tayacaja, el 21%. En conclusión, de los 4 departamentos que yo les he hablado, se puede decir que los jóvenes a muy temprana edad ya son madres y padres de familia, en lo cual también aquí tanto el sector salud como el sector de educación deben de apoyar a los adolescentes, ¿no? Orientándolos, dándoles charlas de planificación para que así no inicien muy temprana su edad de la vida, o sea, la vida conyugal, ¿no? A ser padres y madres de familia. Otra conclusión también es de que no terminan, ¿no? Tanto la primaria como la secundaria, los niños, ¿no? Como decir que lo dejan, no lo terminan, se quedan a medio. Y también hay un déficit, ¿no? También en lo que es la educación inicial, casi no se menciona, como que no existe, ¿no? Lo que es la educación inicial. Y ellos más se basan en lo que es la primaria y la secundaria, en la cual no debería de ser así, porque cuando los niños desde muy pequeños es donde ellos empiezan a aprender, a observar, a expresarse. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Huánuco. Huánuco tiene 336.322 en lo que es población niños y adolescentes. Tiene una pobreza existente de 73%. Lengua hablada es el castellano con un 75%, seguida por el quechua que es un 23.6%. Entre las características principales tenemos que la población, el 62% vive en el área rural y el 39% cuenta con electricidad. En lo que es salud, el 35% tiene acceso al agua, el 32% tiene acceso al saneamiento. Educación, el 54% termina la primaria completa y el 34% termina lo que es la secundaria completa. En lo que es protección al niño y adolescente, el 94% entre niños de 1 a 5 años cuenta con su partida de nacimiento y el 86% cuenta con su DNI entre jóvenes de 18 y 20 años. En lo que es los adolescentes mujeres de 15 a 20 años, el 14% ya conviven, el 20% ya experimentan la maternidad. En el departamento de Ica tiene una población de 246.292, tiene una pobreza del 20%. La lengua más hablada es el castellano con un 98%. Entre las características tiene que el 11% vive en lo que es en el área rural y el 77% tiene acceso a la electricidad. En lo que es salud, el 15% tiene acceso al agua, el 78% tiene acceso al saneamiento. En lo que es educación, solo el 82% termina la primaria completa, el 67% termina lo que es la secundaria completa. En lo que es protección al niño y al adolescente, solo el 96% cuenta con DNI en los niños de 1 a 5 años y el 92% entre jóvenes de 18 y 20 años tienen su DNI. En lo que es adolescentes mujeres de 15 a 20 años, el 12% ya conviven y el 16% experimentan la maternidad. El departamento de Junín tiene una población de 483.739, con una pobreza del 44%. Lengua más hablada es el castellano con 92%. En las características, el 36% vive en el área rural. El 71% tiene acceso a la electricidad. En lo que es salud, el 59% tiene acceso al agua, el 51% tiene acceso a lo que es el saneamiento. Educación, el 74% termina primaria completa, el 56% termina lo que es secundaria completa. En lo que es protección al niño y al adolescente, el 91% entre niños de 1 a 5 años cuentan con su partida de nacimiento y el 86% entre jóvenes de 18 a 20 años tienen su DNI. En lo que es adolescentes, mujeres de 15 a 20 años, el 11% ya conviven
y el 16% ya experimentan la maternidad. En el departamento de La Libertad tiene una población de 601.454, una pobreza del 50%. La lengua más hablada es el castellano con un 99%. Entre las características tiene que el 30% de la población vive en el área rural. El 68% cuenta con electricidad. En lo que es salud, el 60% tiene acceso al agua, el 50% tiene acceso al saneamiento. En lo que es educación, el 64% termina la primaria completa y el 52% termina lo que es la secundaria completa. En lo que es protección al niño y al adolescente, el 88% tiene partida de nacimiento en niños de 1 a 5 años y el 87% de jóvenes de 18 a 20 años tienen su DNI. En lo que es adolescentes mujeres de 15 a 20 años, el 12% ya convive y el 16% ya experimenta la maternidad. Le doy pase a mi compañera. Gracias. Buenos días, profesora. Compañera, buenos días. Yo voy a exponer lo que son 4 departamentos, que es Lambayeque, Lima Callao, Loreto y Madre de Dios. Lambayeque. Lambayeque tiene una población de 410.687 niños y niñas adolescentes de 0 a 17 años. Lo que es la etnicidad, el 2.8% tiene como lengua materna, ¿no? Originaria como lengua materna. Lo que son características de salud y educación, el departamento de Lambayeque, el 42% vive en situación de pobreza, quiere decir que carecen de algunos servicios básicos. En lo que es la protección, a lo que se refiere a la protección al desarrollo del niño y niña de adolescentes en el departamento de Lambayeque, podemos tener el 91% y el 90% de menores de 1 año y el 95% menores de 5 años no tienen su partida de nacimiento, ¿no? El 8% de jóvenes de 18 a 20 años tienen su DNI, el 11% de adolescentes mujeres que tienen pareja, el 13% de adolescentes no de 15 a 20 años son madres. En el departamento de Lima y la provincia constitucional del Callao, ¿no? El departamento de Lima tiene una población de 2.602.280 niños y niñas y adolescentes de 0 a 17 años y Callao con 281.899. En lo que es la densidad tenemos lo que la lengua que aprendieron a hablar en la niñez de 0 a 17 años en el departamento de Lima como en Callao. Tenemos el quechua, el aymara, el castellano y otras lenguas originarias. En características generales, ¿no? El 2% de la población reside en zonas rurales, que sería en Canta y Yauyos, ¿no? Y también se puede decir que lo que es salud y educación, en salud y educación, tanto el departamento de Lima como el de Callao, solo el 23% viven en situaciones de pobreza, como se dice que carecen de algún servicio básico público. El departamento de Lima y como la provincia constitucional del Callao presenta indicadores cercanos en lo que se refiere al desarrollo de los niños y niñas y adolescentes de 0 a 17 años. Se llevan por 1%, ¿no? No es amplia la diferencia. Ahí claramente podemos observar que el 92% niños menores de 1 año y el 95% menores de 5 años tienen su partida de nacimiento y el 91% de jóvenes en Lima y como el 92% en Callao tienen su documento nacional de identidad, que es el DNI. El 7% de adolescentes de 15 a 18 años ya tienen pareja y el 8% también es en Callao. O sea, la diferencia es una cifra, ¿no? Prácticamente no es mucho. Lo que también podemos decir es en Loreto. El departamento de Loreto tiene 7 provincias con una población de 488.900 de niñas y niñas adolescentes de 0 a 17 años. Lo que es en etnicidad, tiene el 7.9% tiene como materna una lengua originaria, ¿no? Que son características generales y se refiere a lo que es la salud, la educación. El departamento de Loreto no presenta
el 65%, ¿no?, de su población vive en situación de pobreza. En lo que es el desarrollo o el crecimiento del niño o niña de adolescente de 0 a 17 años, en lo que se refiere, el departamento de Loreto demuestra que el 67% menores de 1 año, 79% menores de 5 años tienen partida de nacimiento y el 77% de jóvenes cuenta con su DNI, ¿no?, documento nacional de identidad, y el 23% de adolescentes de 15 a 18 ya tienen pareja. El 30% de adolescentes y mujeres de 15 a 20 años ya son madres a temprana edad. Madre de Dios. Madre de Dios tiene 3 provincias, una población de 408.213 niños y niñas y adolescentes de 0 a 17 años. En lo que es etnicidad se puede ver que el 6.2% tiene como materno una lengua originaria, ¿no? Y una distribución diversa en eso. El departamento de Madre de Dios presenta la menor tasa de pobreza a nivel nacional. En lo que se refiere a la protección al desarrollo de los niños y niñas y adolescentes de 0 a 17 años, podemos ver que el 84% menores de 1 año, 79% menores de 5 años tienen su partida de nacimiento y el 79% de jóvenes tienen su DNI y el 21% de adolescentes mujeres ya tienen pareja y el 27% de mujeres adolescentes de 15 a 20 años han experimentado, ¿no?, lo que es la maternidad. Eso es lo que puedo decir, profesora, de los 4 departamentos, ¿no?, resaltando que Loreto tiene el alto índice, ¿no?, de pobreza, con el 65% de la población, ¿no?, que no tiene los servicios básicos adecuados, ¿no? Y también se puede decir que hoy en día es por eso que sería también un factor, ¿no?, de que está siendo golpeado por lo que está la pandemia, ¿no?, a causa del COVID-19. Gracias. Eso sería todo. Vamos a hablar sobre el departamento de Moquegua. La niñez en Moquegua. Moquegua tiene una moderada presencia de niños y adolescentes con lengua materna originaria, en comparación con otros departamentos del país. El 5,5% tiene al quechua como lengua materna, el 2,3% reporta lengua materna aymara y menos del 1% una lengua originaria de la Amazonía. Estos niños y niñas se concentran fundamentalmente en la provincia General Sánchez Cerro. 31,9% quechua hablantes, 1,8% aymara hablantes y el 0,2% con otra lengua de la Amazonía. Las diferencias entre General Sánchez Cerro y las otras 2 provincias se reducen en los otros indicadores. En el caso de los niños y adolescentes que han completado la primaria y secundaria, General Sánchez Cerro está por debajo del promedio departamental, 75% frente a un 81% en primaria y 67% frente a un 73% en secundaria, pero por encima del promedio nacional, 71% en primaria y 56% en secundaria. Ahora hablamos sobre el departamento de Pasco. La niñez en Pasco. Con el 64% de sus niños y adolescentes que viven en condición de pobreza, Pasco es uno de los departamentos que presenta una mayor incidencia de pobreza monetaria en el país. Además, como suele ocurrir en otras partes del Perú, la población está muy dispersa. 41% de sus niños y niñas de 0 a 17 años residen en las zonas rurales. El departamento de Pasco es el tercero con la mayor concentración de niños y niñas con lengua materna ashaninka, que equivale al 2,6%, con alrededor de 2,9 mil que reporta esta lengua materna. A este grupo se suman el 1,6% con lengua materna quechua, 0,6% con otra lengua originaria de la Amazonía y 0,1% con lengua aymara. En este cuadro podemos apreciar, si nos centramos en el primer ciclo, los niños y las niñas que tienen una partida de nacimiento, ¿no?, en las 3 provincias de Pasco. Ahora nos pasamos al departamento de Piura.
La niñez en Piura. En Piura, casi el 100% de sus niños y adolescentes tiene el castellano como lengua materna. El 49% vive en situación de pobreza y el 30% reside en las zonas rurales. Sin embargo, al interior del departamento, el porcentaje de los niños y niñas de 0 a 17 años que viven en las áreas rurales varía considerablemente entre las provincias, siendo alrededor del 90% en Huancabamba y Ayabaca 91%, y de menos del 10% en Sechura, que es un 6%, Paita 5% y Talara 2%. En este cuadro también podemos apreciar el porcentaje de niños y niñas que tienen partida de nacimiento en todas las provincias de Piura, donde podemos observar que la que tiene menor porcentaje es la provincia de Ayabaca, con el 73%. Ahora nos pasamos al departamento de Puno. La niñez en Puno. Puno es uno de los departamentos que concentra la mayor cantidad de niños y adolescentes con lengua materna originaria del país, 48,5%. Alrededor de 235,2 mil, el 69% de sus niños y niñas de 0 a 17 años vive en situación de pobreza y el 51% reside en las zonas rurales. Puno se ubica en el tercio superior de departamentos a nivel nacional con 77% de conclusión a tiempo en primaria y 57% en secundaria. Además, se encuentra en el grupo de departamentos con la mayor cobertura de documentos de identidad del país, con el 98% de los niños y niñas menores de 5 años con partida de nacimiento y 92% de los y las jóvenes de 18 a 20 años con DNI. Como es conocido, este departamento es el más afectado por el friaje todos los años, por lo que es preocupante que solo 2 de cada 10 niños y niñas y adolescentes tengan chimenea en sus hogares, donde se cocina a leña, carbón o bosta, que permita prevenir la exposición prolongada a humos que tiende a propiciar enfermedades respiratorias y oftalmológicas. Las provincias de Puno son bastante heterogéneas en términos étnico-lingüísticos. El 29,8% de sus niños y adolescentes tiene el quechua como lengua materna y el 18,7% reporta tener lengua materna aymara, siendo el departamento donde reside la mayor parte de la población aymara hablante del país. Aquí también en este cuadro podemos apreciar el porcentaje, ¿no?, de niños y niñas menores de 5 años que cuentan con una partida de nacimiento en el departamento de Puno. Buenos días, profesora y compañeras. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el departamento de San Martín. El departamento de San Martín, más de la mitad de su población infantil vive en situación de pobreza y el 40% en zonas rurales. Eh, la lengua que predomina en este departamento es el castellano, con un 98,7% de la población. También cuenta con 10 provincias, como pueden observar en el mapa, pero de las cuales Bellavista y Tocache son las menos favorables, es decir, las que sufren más precariedad en cuanto a fuentes de aguas mejoradas y a saneamiento. Seguidamente está Lamas, El Dorado, Picota. Con respecto a los estudios, en San Martín y Tocache, en estas dos provincias, la población, más o menos el 50% termina en la edad esperada. Con respecto a su documento de identidad, el 81% de la población reporta su documento. Eh, el- Ese departamento presenta el más alto porcentaje de adolescentes mujeres de 15 a 20 años que ya son madres. Eh, Bien, eso sería con respecto a este departamento de San Martín. Seguidamente vamos a hablar sobre el departamento de Tacna. Tacna es uno de los departamentos a nivel nacional que tiene una de las menores tasas de pobreza. En este departamento predomina el castellano y cuenta con 4 provincias.
las cuales son Candarave, Tarata, Jorge Basadre y Tacna. Eh, la provincia de Candarave es una de las provincias menos favorables con respecto a fuentes de agua mejorada en su 20% y de saneamiento en un 41%. Pero por lo general se podría decir que no está en una situación de extrema pobreza. Luego tenemos al departamento de Tumbes. Tumbes cuenta con 3 provincias, como las que pueden observar. Se dice que el 9% de la población de adolescentes viven en zonas rurales y el 29% en pobreza. La lengua que también aquí predomina es el castellano, con un 99.7% como lengua materna. La provincia contra Almirante Villar es la que presenta los indicadores más bajos, tanto de acceso de fuentes de agua como de saneamiento. Pero en cuanto a las tasas de conclusión de primaria y secundaria, están casi a la par con las otras provincias. Por otro lado, la provincia de Sagrumilla es la que presenta menor proporción de partidas de nacimiento y también los que presentan o reportan el documento de identidad, el DNI, en un 78%. La vida conyugal y la maternidad se producen en edades relativamente tempranas, pero se podría decir que en esta provincia se debe de también tener en cuenta las mujeres adolescentes, ¿no? Porque como se observa, aunque no es mucho, pero sí hay un porcentaje de un 21% que ya son madres, ¿no? Bien, siguiendo con la exposición, voy a hablar sobre el departamento de Ucayali. El departamento de Ucayali cuenta con 4 provincias: Padre Abad, Coronel Portillo, Atalaya y Purús. Este departamento presenta una gran diversidad lingüística, entre las cuales predomina el Ashaninka en un 70%, sobre todo en las provincias de Atalaya y Purús, después de Junín, que es otro departamento donde también se habla este idioma, ¿no? Esta lengua. Ahora, pero lo que sí también predomina es que en Purús no tiene acceso a fuentes de aguas mejoradas, en un 0% y en un 4% a saneamiento. Ahora, en cuanto al derecho de portar el documento de identidad, tanto Atalaya como Purús son las menos favorables. Este departamento necesita orientación en salud reproductiva, ya que, sobre todo en el caso de Purús, el 52% de las jóvenes entre los 15 y 18 años están casados y el 56% ya son madres, experimentan la maternidad. Entonces, en este departamento se necesita bastante que les orienten, ¿no? Sobre todo lo que son las personas encargadas, como las enfermeras, ¿no? Hagan tal vez, no sé, convocatorias, campañas, para que puedan incentivar a la población, como se puede ver aquí en este cuadro estadístico, donde habla, ¿no? De que las mujeres adolescentes de 15 a 20 años que conviven ya son un 23%. Bueno, eso sería todo, compañeras. Gracias. Bueno, en conclusión podría decir que el estado de la niñez en el Perú revela que la situación de nuestra infancia no solo responde a situaciones recientes, sino que es consecuencia de la acumulación a lo largo de generaciones, de carencias económicas y barreras sociales. El desafío para los gobiernos que asuman la conducción de un Perú empobrecido a lo largo de varias décadas será romper con este ciclo de pobreza, y la salud única y más eficaz es abordar la problemática de la infancia con responsabilidad y compromiso. La niñez en nuestro país no será capaz de aprovechar los esfuerzos del Estado en materia de educación, salud e infraestructura mientras no se encuentre física, cognitiva y emocionalmente preparada. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.